el Che Guevara vivió en Guatemala, es cierto. Lo que pasa es que vivió en Guatemala hace tantos años que ninguno de vosotros había nacido, yo tampoco, ¿eh? Es decir, él vivió en Guatemala en los años 50, justo antes de que partiese para México, y de ahí ya fue a la invasión de Cuba, de la que nació la revolución actual, es decir, la dictadura de Castro actual. Pero bueno, ateniéndonos más al contenido de la conferencia en sí sobre el Che Guevara, si es un mito, si es un mito, cómo se llegó a ese mito, lo primero que tendríamos que plantearnos es si es un mito de verdad. Es decir, o simplemente nosotros lo creemos. Por ejemplo, hay otros mitos, el siglo XX se llenó de ellos. Los mitos están todos fabricados, nadie nace así, ¿eh? Entonces, efectivamente lo es. Es decir, es un mito para nosotros porque sabemos que es mentira, es decir, cómo se construyó y cómo se ha mantenido durante, pues se murió en el año, se lo mataron en el año 67, durante pues casi 50 años, ¿no? Para la industria de la camiseta también, saben que la industria del merchandising en general, ¿no? Es decir, las camisetas del Che Guevara no es que se vean en Guatemala, se ven por todo el mundo, ¿no? De hecho, donde más se ven es en los países más capitalistas. Estados Unidos está lleno, Inglaterra, la propia España, ¿no? Es muy normal, sobre todo entre la gente de vuestra edad, que vayan con camisetas del Che Guevara. Yo cuando tenía vuestra edad también iban con camisetas del Che Guevara, y muchos de hecho ahora están cincuentones y calvos y siguen yendo con camisetas del Che Guevara como si significase algo, o eso les enlazase con su juventud. Y luego, respecto a los que bueno, piensan como pensaba el Che Guevara, que sigue habiendo muchísima gente, estos no es que crean en el mito, es que lo han cimentado y lo promueven. Es decir, en concreto el régimen de Fidel Castro, el régimen comunista de La Habana, la antigua Unión Soviética, que nunca la llegasteis a conocer, pero era como una especie de Cuba a lo bestia, pues lo promocionaba muchísimo, ¿no? Hay una película muy buena, alemana, del año 2005, por ahí, que se llama Goodbye Lenin. Es una película que os recomiendo, ¿no? La película es una comedia, pero está ambientada en 1989, que fue el año que cayó el muro, ¿no? De cómo se abrió, 1989-90. Y cuenta la historia de dos amigos, dos chicos de 19 años, uno de Berlín Este y otro de Berlín Oeste, ¿no? El de Berlín Este, pues claro, nacido y criado ya en el socialismo real, su madre, que es una fanática del partido, tiene en la habitación un retrato del Che Guevara inmenso, ¿no? Ya me diréis vosotros qué podía pensar una alemana del Este sobre un argentino recriado en Cuba que había montado una revolución allí. Bien, lo importante no era qué es lo que había hecho, sino lo que significaba, lo que decía aquella foto, ¿no? Bien, una vez nos hemos respondido si eso no es un mito, y parece claro que sí lo es, por mucho que neguemos las cosas como son, no significa que vayan a cambiar. Eso es un pensamiento típicamente conservador, pero no, nosotros somos liberales y nos gusta mirar a la realidad de cara y tratar de explicárnosla. La pregunta siguiente sería ¿quién era el Che Guevara? Bien, el Che Guevara era un argentino hijo de papá. Os lo doy así para que lo podáis tuitear. Era un niño, en España lo llamamos niño pijo a eso, ¿no? Nacido en Rosario de pura casualidad. Él debería haber nacido en Buenos Aires, donde se trasladó ya siendo muy niño. Nació en Rosario porque su padre había intentado emprender una empresa, en el norte de Argentina, en la provincia de Misiones, fracasó, y de vuelta por el río Paraná, pues hicieron una parada en la ciudad de Rosario, y allí su mujer dio a luz, la madre del Che Guevara. Bien, se llamaba Ernesto. Eso de Che se lo inventaron muchísimos años después. En México se lo inventaron los cubanos. Ningún argentino le pondría de mote a otro argentino Che, porque es como se llaman entre ellos. Entonces, aquí supongo que también lo utilizaréis para los argentinos, lo de Che. Bien, él se crió en un ambiente burgués, tremendamente burgués. Eso también se niega o no se reconoce, ¿no? Una de las grandes figuras revolucionarias del siglo XX, todas, sin excepción, ¿eh? Es decir, si empezamos por Trotsky o Lenin y terminamos por, pues no lo sé, los últimos que han podido aparecer, los últimos revolucionarios, el comandante, ¿cómo se llama? Marcos, el subcomandante Marcos, de Chiapas, todos, sin excepción, han provenido de familias de clase media o media alta. Es decir, la revolución siempre se hace con la tripa llena, nunca con la tripa vacía. Los pobres, de verdad, bastante tienen con salir adelante y procurar mejorar su nivel de vida, que no tienen tiempo realmente para dedicarse pues, a vivir sin trabajar. La revolución implica dedicación exclusiva a ello. A veces hay que tenerlo bien claro. Aquí lo que pasa es que vosotros sois tan tremendamente jóvenes, tan insultantemente jóvenes, que no os acordáis ni de la guerrilla que hubo en Guatemala, pero la hubo con sus revolucionarios profesionales, y que eran lo mismo. Yo llegué a conocer a uno cuando estaba en cuarto de carrera. Se firmó la paz aquí en Guatemala, y fueron allí una representación en la Universidad Autónoma de Madrid, que es donde yo estudiaba. Llegó allí una comisión de un revolucionario
y uno de, bueno, no sé si era del gobierno o había sido del gobierno, para escenificar delante de los estudiantes españoles que en Guatemala había llegado la paz. Yo creo que fue el primer guatemalteco que vi en mi vida. Y bueno, estaban allí y eran pues un comandante, entre comillas, de la guerrilla y un oficial del gobierno. Y el comandante de la guerrilla era un señor de unas formas exquisitas. A mí me llamó la atención, claro, porque es que él no era pobre, en absoluto. A raíz de haber conocido a este comandante, que si mal no recuerdo le llamaban comandante Pancho, el tal Pancho, me dio por pensar si realmente todos los revolucionarios habían sido así. Y efectivamente empecé a estudiar, leí y vi que incluso los revolucionarios españoles de la Guerra Civil, que fue de 1936 al 39, también habían sido en su gran mayoría hijos de papá. El Che Guevara estudió en Buenos Aires, vivió en Buenos Aires en los años 50. En los años 50 la Argentina era el segundo país más rico del mundo. Después de Estados Unidos era el país con la renta per cápita más alta, muchísimo más alta que cualquier país